A finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la sociedad teosófica. Buenos días a todos, estoy de viaje, entonces vamos a tener una clase corta de las cartas para no interrumpir la secuencia. Entonces, les agradezco el apoyo que dan para que esta clase se siga impartiendo y vamos a empezar, si les parece, con la invocación de Radha. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nuestros yoes superiores. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta, porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, estamos continuando la carta 22. Habíamos recién empezado algunas ideas y ahora avanzamos un poco más. La clase va a ser más corta, simplemente para no perder la secuencia. Dice el maestro Cache, la característica peculiar del poder involuntario de la mente infinita. Ojo, mente infinita con un poder involuntario, a la que nadie podría jamás pensar en llamar Dios. A la que nadie podría jamás pensar en llamar Dios. ¿A quién? A esta mente infinita, que tiene una característica peculiar, que es el poder involuntario. Entonces hay un poder involuntario como característica peculiar de la mente infinita, y a esto nadie podría llamar Dios. Bueno, es el estar eternamente evolucionando. Pues tiene un poder involuntario que genera un movimiento, y el movimiento se llama evolución, haciendo que la materia subjetiva se convierta en átomos objetivos, es decir, teniendo la capacidad de pasar de la subjetividad al plano de manifestación físico. Tenga usted la bondad de recordar que los dos adjetivos solo se usan en sentido relativo, o materia cósmica, para desarrollarse posteriormente en formas. En este primer párrafo, el maestro está de alguna manera explicando lo que hace la energía con conciencia, a qué se dedica, y también explica que no se le podría llamar Dios. Y además, es el mismo poder involuntario mecánico el que vemos tan intensamente activo en todas las leyes de la naturaleza. El mismo poder involuntario, solo que ahora mecánico,
el que vemos tan intensamente activo en todas las leyes que rigen a la naturaleza. Es el mismo el cual gobierna y controla lo que se denomina universo cosmos. Son las mismas leyes, solo que a nivel macro. Hay algunos filósofos modernos que desearían probar la existencia de un creador a partir del movimiento, es decir, un Dios creador que utiliza el movimiento para su propia creación. Nosotros decimos y afirmamos que ese movimiento, el movimiento perpetuo universal que jamás cesa, que jamás disminuye ni aumenta su velocidad, ni siquiera durante los intervalos entre pralayas o noches de Brahma, sino que sigue como un molino en marcha, tanto que tenga algo que moler como que no, porque el pralaya significa la pérdida temporal de toda forma, que no significa en absoluto la destrucción de la materia cósmica que es eterna. Y decimos que este movimiento perpetuo, y lo subrayo, es la única deidad, eterna e increada, que somos capaces de aceptar. La deidad, entonces, que los maestros son capaces de aceptar es este movimiento perpetuo e involuntario. Esa es la deidad. Este movimiento que permite la evolución, es el movimiento perpetuo que jamás cesa, jamás disminuye ni aumenta la velocidad y que está en constante movimiento. Bueno, es una manera bastante profunda de entender cómo los maestros ven a la divinidad. Continuamos en la siguiente slide. Dice considerar a Dios como un espíritu inteligente, y aceptar a la vez su absoluta inmaterialidad es concebir una entidad que no existe, porque si es inmaterial, no se puede considerar como un espíritu inteligente. Es el vacío absoluto. Considerar a Dios como un ser o como un ego y colocar su inteligencia bajo la medida, por alguna razón misteriosa, es la más completa insensatez. Dotarle de inteligencia ante el mal, ciego y brutal, es hacer de él un espíritu malévolo, el más vil de los dioses. Lo que está diciendo aquí el maestro es tratar de encontrar una serie de contradicciones respecto a la descripción de un Dios como una entidad, de un Dios como caracterizado por movimientos que pueden enfrentar todo lo que tiene que ver con el mal y un Dios como un ser. Continuamos. Un ser, por gigantesco que sea, que ocupa el espacio que tiene largo, ancho y grueso, es ciertamente la deidad mosaica, es el no ser. Y un mero principio le llevará a usted directamente al ateísmo budista o al primitivo acosmismo vedantino. Lo que está más allá y aparte de los mundos de la forma y del ser, en mundos y en esferas, en su estado más espiritualizado, y usted nos hará tal vez el favor de decirnos dónde puede estar más allá, puesto que el universo es infinito e ilimitado. Es inútil para cualquiera buscarlo, puesto que ni siquiera los espíritus planetarios tienen ningún conocimiento ni percepción de ello. Aquí vuelve a encontrar otra contradicción. Si el universo es ilimitado, pues no puede haber un más allá, porque para ver más allá tendría que haber una limitación en cuanto al ancho o a lo largo. Bueno, si nuestros más grandes adeptos y bodhisattvas no han penetrado nunca más allá de nuestro sistema solar, y la idea parece adaptarse a su teoría teística maravillosamente, mi respetado hermano, ellos deben conocer, sin embargo, la existencia de otros sistemas solares parecidos, con una seguridad tan matemática como la de cualquier astrónomo occidental, que conoce, por sentido común, la existencia de estrellas invisibles, a las que no puede acercarse ni explorarlas, pero sabe que allí están. Pero de lo que hay dentro de los mundos y de los sistemas, no en la transinfinitud, sino más bien en la cisinfinitud. En el estado de la inmaterialidad más pura e inconcebible, nadie lo supo jamás, ni nadie lo dirá jamás. De ahí que sea algo no existente para el universo, puesto que no está manifestado en el plano que conocemos como plano físico. Usted está en libertad de colocar en ese vacío eterno los poderes intelectuales o voluntarios de su deidad, si es que puede concebir tal cosa. Bueno, pues el maestro en esta introducción entonces está dándole toda una lección a Sinet respecto a cómo se puede concebir un Dios creador sin forma, sin cuerpo, que no está antropoformizado, que no es una entidad, simplemente es una energía con conciencia que mueve y que mueve las cosas hacia la evolución y que jamás deja de moverse como si fuera un molino, que todo el tiempo está en movimiento. Bueno, esa es la primera parte de esta carta. Mientras tanto, podemos decir que el movimiento, el que gobierna las leyes de la naturaleza y que los gobierna como el impulso mecánico que da a las aguas que corren, el cual empujará, ya sea en línea directa o bien a lo largo de centenares de canales laterales, que pueden ir encontrando su camino, y tanto estos canales sean surcos naturales o canales preparados artificialmente por la mano del hombre. Muy interesante esta parte. Vamos a repetirlo. Podemos decir que es este movimiento involuntario
el que gobierna las leyes de la naturaleza. Estas se escudan y se apoyan en este movimiento, se adhieren al movimiento y a través de ellas se expresan. Y que las gobierna el impulso mecánico que se da a las aguas que corren, el cual las empujará ya sea en línea directa o bien a lo largo de centenares de canales laterales que pueden ir encontrando su camino por gravedad, siguiendo esta ley de gravedad. Y tanto que estos canales sean surcos naturales o incluso canales preparados artificialmente por la mano del hombre, es decir, el hombre aprovechándose de esta ley para que a través de los canales que la naturaleza no ha hecho y que el hombre ha creado, pueda obtener a través de ellos el riego necesario para la actividad agrícola. Y sostenemos, dice el maestro, que donde quiera que haya vida y existencia, y por más espiritualizada que sea una forma, no hay lugar para un gobierno moral y mucho menos para un gobernador moral. Un ser que al mismo tiempo no tiene forma, no ocupa el espacio. En verdad, si la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprenden, es porque eso es la ley natural. Pero cuanto más sugestivo y repleto de significado para el que sabe, es decir, que la luz todavía comprende menos que la oscuridad, ni nunca la conoce, porque la mata donde quiera que penetra y la aniquila instantáneamente. Un espíritu puro y sin embargo volitivo es un absurdo para la mente volitiva. El organismo como resultado no puede existir independientemente de un cerebro organizado, y un cerebro organizado creado de la nada es una falsedad todavía mucho mayor. Si usted me pregunta de dónde pues provienen las leyes inmutables, las leyes no pueden hacerse a sí mismas. Entonces, por mi parte, yo le preguntaré, ¿de dónde sale su supuesto creador, su supuesto Dios? Un creador no puede crearse o hacerse a sí mismo. Si el cerebro no se hizo a sí mismo, porque esto sería afirmar que el cerebro actuaba antes de existir, ¿cómo podría actuar la inteligencia? El resultado de un cerebro organizado antes de que fuera hecho su creador. Voy a repetir este párrafo que es muy interesante. Lo que está haciendo el maestro es tratar de encontrar contradicciones en muchas de las cuasi verdades que todos utilizamos, por lo menos cuando nos acercamos a ciertas aproximaciones religiosas. Decimos, ¿de dónde sale su supuesto creador? Un creador no puede crearse o hacerse a sí mismo. Si el cerebro no se hizo a sí mismo, porque esto sería afirmar que el cerebro actuaba antes de existir. ¿Por qué actuaba? Pues porque tenía que haber actuado el cerebro para hacerse a sí mismo. Y si tenía actuación, entonces ¿cómo podría actuar si todavía no existe? ¿Cómo podría actuar la inteligencia, resultado de un cerebro organizado antes de que fuera hecho su creador? Bueno, nueva contradicción. Todo esto le recuerda a uno las discusiones por el título de Señor. Si nuestras doctrinas chocan demasiado con sus teorías, entonces fácilmente podemos abandonar el tema y hablar de otra cosa. Estudiemos las leyes y las doctrinas de los Swavavikas nepaleses, la principal escuela filosófica budista de la India, y descubriremos que son los wranglers más eruditos y más científicamente lógicos del mundo. Su Swabhavat plástico, invisible, eterno, omnipresente e inconsciente, es fuerza o movimiento, generado siempre por motivo de esto su electricidad, que es, al final de cuentas, vida. Repito, su Swabhavat plástico, invisible, plástico porque se puede, es elástico, invisible, eterno, omnipresente e inconsciente, es fuerza y movimiento, generando siempre su electricidad, o sea, vida. Si existe una fuerza tan ilimitada como el pensamiento, tan potente como la voluntad sin límites, tan sutil como la esencia de la vida, tan inconcebiblemente impresionante en su fuerza arrolladora, como para convulsionar el universo hasta su mismo centro, con solo utilizarlo con una palanca, pero esta fuerza no es Dios. Sí, sí existe una fuerza ilimitada, como el pensamiento, tan potente como la voluntad sin límites, tan sutil como la esencia de la vida, tan inconcebiblemente impresionante en su fuerza arrolladora, como para convulsionar al universo hasta su mismo centro, con solo utilizarla como palanca. Sí existe, pero esta fuerza no es Dios. Puesto que existen hombres que han aprendido el secreto de someter a su voluntad cuando es necesario, mire a su alrededor y contemple las innumerables manifestaciones de la vida, tan infinitamente multiformes, de vida, de movimiento y de cambio. ¿Qué es lo que las originó? ¿De dónde, de qué fuente inexhaustible llegaron? ¿Por qué medios? Desde lo invisible y subjetivo, ellas entraron en el círculo reducido de lo visible y objetivo, como las hijas de la casa, evoluciones concretas del éter. Fue la fuerza que las trajo a la perceptibilidad y en su momento la fuerza las hará desaparecer de la vista del hombre. Aquí nos está hablando de todos los ciclos entonces, tanto desde el origen como desde la fuente, como los medios. Repito, ¿qué los originó? Origen. ¿Desde dónde fueron inexhaustiblemente su llegada y por qué medios?
Desde lo invisible y subjetivo, ellas entraron en el círculo reducido de lo visible y objetivo. Ellas vienen de lo invisible y subjetivo y se manifiestan en este plano visual. Como hijas de la casa, que ya sabemos lo que es, evoluciones concretas del éter, que también sabemos lo que es, fue la fuerza que las trajo a la perceptibilidad, porque no estaban en la perceptibilidad. Y en su momento la fuerza las hará desaparecer de la vista del hombre, es decir, volverán a la subjetividad. ¿Por qué esta planta que está a la derecha de su jardín se presenta con esa forma y aquella otra de la izquierda se presenta con una forma totalmente distinta? ¿No son ambas el resultado de la acción variable de esta misma fuerza, de correlaciones diferentes, pero al final de cuentas la misma fuerza? En el supuesto de una perfecta monotonía de actividades, en todo el mundo tendríamos una completa identidad de formas, colores, modelos y cualidades a través de todos los reinos de la naturaleza. Es el movimiento y al movimiento con su consiguiente conflicto, su neutralización y su equilibrio, su correlación, a lo que se debe la variedad infinita que prevalece en el mundo de todos los reinos. Por eso en todos los reinos hay esa enorme dispersión y diversidad. Usted habla de un padre inteligente y bueno, otra vez hablando de Dios. El atributo más bien ha sido desafortunadamente escogido. Un guía moral, gobernador del universo y del hombre. A nuestro alrededor existe cierto estado de cosas que llamamos normal. En estas condiciones no puede ocurrir nada que trascienda nuestra experiencia diaria de las leyes inmutables de Dios. Pero suponga usted que nosotros transgredimos esta condición y que contamos con aquel sin el cual ni siquiera un cabello de vuestras cabezas caería, tal como se os dice en Occidente. Una corriente de aire llega hasta mí del lago cerca del cual le estoy escribiendo esta carta. Con los dedos entumecidos por el frío, por medio de una cierta combinación de corrientes eléctricas, magnéticas, odídricas y de otras influencias, transformo la corriente de aire que entumece mis dedos en una cálida brisa. He frustrado la intención del Todopoderoso, ¿acaso? Y lo he destronado por mi voluntad de transformar esa corriente de aire frío que entumece mis dedos en una cálida brisa. Obligo al ser de mi interior que vea la naturaleza y que fluye en ella a que despierte de inmediato nuevas percepciones y sensaciones, y de esa forma soy su propio creador y legislador. ¿Cree usted que tiene razón cuando dice que las leyes nacen? Las leyes inmutables no pueden nacer, puesto que son eternas e increadas, y son propulsadas en la eternidad. Y ese mismo Dios, si es que tal cosa existiera, jamás podría tener el poder de detenerlas. Y cuando dije yo que esas leyes eran fortuitas per se, me refería a sus ciegas correlaciones, nunca a las leyes en sí, o más bien a la ley, puesto que nosotros solo reconocemos una ley en el universo, la ley de la armonía y del equilibrio perfecto. Entonces parece, cuando menos extraño, que un hombre dotado de una lógica tan sutil y de una tan magnífica comprensión del valor de las ideas en general, y especialmente de las palabras, un hombre generalmente tan meticuloso como usted, lance sus peroratas sobre un Dios todo sabiduría, poder y amor. Yo no protesto en absoluto, como usted parece creer, contra su teísmo o contra su creencia de un ideal abstracto de alguna clase, pero no puedo evitar preguntarle, ¿cómo sabe usted o cómo puede saber que su Dios, que es todo sabiduría, omnipotencia y amor pleno, cuando todo en la naturaleza, tanto física como moral, demuestra que ese ser, si es que existe, es justamente todo lo contrario de lo que usted dice de él? Obsérvelo. Extraña ilusión que parece dominar hasta su mismo intelecto. Hasta esta altura, entonces, nosotros podemos observar que el maestro KH está tratando, a través de las contradicciones propias de las creencias asociadas a ciertas religiones en Occidente, está encontrando las contradicciones para obligar a estos intelectos a reflexionar y ver la imperfección de la forma como están expresadas las cosas que se han expresado en estas religiones. Lo hace muy bien, lo hace muy fuerte, lo hace con una solidez impresionante y parece que su equilibrio pareciera, la forma en la que está llevando el diálogo, consiste en encontrar las contradicciones para ablandar un poco las creencias que se tienen sobre ciertas cosas y que han perdido un tono de realidad, simplemente por no revelar en un momento determinado las fuentes originales que en todas las religiones eran las mismas. Bueno, como les decía, íbamos a tener una clase pues, muy pequeña, nada más es un avance para no quedarnos en cero de lo que es esta carta. Y entonces en la siguiente sesión continuaré con más detalles de esta misma carta. Solamente voy a leer un mini párrafo subsiguiente y prácticamente voy a terminar. La dificultad de explicar el hecho de que fuerzas no inteligentes puedan producir seres altamente inteligentes, como nosotros, queda superada por la progresión eterna de los ciclos.
y por el proceso de la evolución, perfeccionando siempre su obra a medida que avance. Bueno, nos faltan algunas cosas más para cerrar esta carta y lo voy a hacer antes de entrar en la carta 23 a partir de la próxima sesión. Agradezco la comprensión de ustedes para con lo que está, por el hecho de que estoy aquí en un aeropuerto y no voy a poder entrar en el horario para poder presentar toda la carta. Sin embargo, yo creo que en la medida en la que esta ha sido presentada, podemos ver entonces de qué se trata la carta y cuál es el tipo de reflexión que el maestro está tratando de hacer con los dos receptores más importantes de estas ideas. Muchísimas gracias a todos y me despido porque me regreso aquí al lugar donde estoy para poderlos ver entonces la siguiente semana sin problema. Muchísimas gracias.